A lo largo de la historia cristiana, una pregunta ha dividido a teólogos y a creyentes por siglos. ¿Sigue Israel siendo el pueblo escogido de Dios o fue reemplazado por la iglesia? Para algunos, Dios terminó su trato con la nación judía cuando rechazaron a Cristo. Para otros, Dios nunca ha desechado a su pueblo, sino que extendió su pacto para incluir a otros creyentes. En este video exploraremos los principales puntos de vista: el reemplazo, el injerto, el doble pacto y la continuidad del pacto. Y veremos cómo textos como Daniel 9, Oseas 2 y Romanos 11 revelan el verdadero propósito de Dios. Un propósito que nunca cambió, aunque el instrumento sí lo haya hecho. En los primeros siglos, los seguidores de Cristo eran considerados como una secta dentro del judaísmo. Pero tras la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, el cristianismo comenzó a distanciarse del judaísmo, en gran parte por razones políticas. Roma había prohibido las prácticas judías y muchos cristianos gentiles no querían ser confundidos con los judíos. Así nació lo que más tarde se llamó la teología del reemplazo, la idea de que Dios había rechazado a Israel y elegido a la iglesia en su lugar. Textos como Mateo 21:43, que dicen: el reino será quitado de vosotros y dado a gente que produzca sus frutos, fueron interpretados como prueba de que Israel había sido descartado. Pero en realidad, esta interpretación respondía más al contexto histórico que al texto bíblico. A medida que pasaron los siglos, esta teología se institucionalizó. Padres de la iglesia como Agustín y Crisóstomo reforzaron la idea de que la iglesia era el nuevo Israel espiritual, mientras que los judíos eran vistos como el pueblo rechazado. De esa mentalidad salió un largo legado de antisemitismo religioso, que no solo influyó en la teología, sino también en las costumbres. Por ejemplo, uno de los efectos más visibles fue el abandono del sábado bíblico. Muchos cristianos eligieron el domingo como día de culto para diferenciarse de los judíos, no porque la Biblia lo ordenara, sino por presión cultural. Así, el deseo de no parecer judío pesó más que la fidelidad a las Escrituras. Incluso durante la Reforma, los grandes reformadores heredaron esa misma visión. Rompieron con Roma doctrinalmente, pero mantuvieron la distancia con los judíos. Lutero, por ejemplo, primero buscó ganarlos, pero al no ver las conversiones entre ellos, escribió duramente contra ellos, repitiendo el mismo espíritu de la Edad Media. En contraste con la idea del reemplazo, el apóstol Pablo enseña algo muy diferente. En Romanos 11, él dice que Dios no ha desechado a su pueblo. Usando la metáfora del olivo, Pablo explica que algunas ramas naturales, el Israel incrédulo, fueron cortadas y en su lugar ramas silvestres, los gentiles creyentes, fueron injertados. Pero la raíz del olivo sigue siendo la misma, el pacto de Dios con Abraham. En esta imagen, los gentiles no reemplazan a Israel, sino que son añadidos al mismo tronco, compartiendo la misma savia. Es un pueblo unificado por la fe, no dividido por la etnia. Pablo advierte incluso: no te jactes contra las ramas, porque no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. En otras palabras, el cristianismo no debe sentirse superior a Israel, sino reconocer que su fe está injertada en el mismo pacto que comenzó con Abraham. En tiempos modernos surgió la idea del doble pacto, según el cual Dios mantiene un camino de salvación para Israel y otro camino para la iglesia. Pero esto contradice el mensaje del Evangelio, que dice que Cristo derribó la pared intermedia de separación. La Biblia enseña claramente que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Una postura más equilibrada es la llamada la continuidad del pacto. En ella Dios mantiene su fidelidad a las promesas hechas a Israel
pero su cumplimiento se extiende en Cristo y la iglesia participa en esas promesas. No hay dos planes ni dos pueblos, sino una sola familia redimida bajo un pacto eterno. En Daniel 9, el ángel le anuncia que 70 semanas están determinadas, cortadas o asignadas, según lo dice el idioma original, sobre el pueblo de Israel. No es una sentencia de rechazo, sino una asignación de tiempo para cumplir el plan redentor. Dentro de este periodo, el Mesías confirmaría el pacto con muchos, pondría fin al sacrificio y abriría el camino de la salvación eterna. Al cumplirse esta obra, el plan de Dios no terminó, sino que se amplió, pues dice que confirmaría el pacto con muchos. Desde Génesis, Dios tiene un solo plan redentor, no varios planes. Este plan siempre fue bendecir a todas las naciones a través de la descendencia de Abraham. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El objetivo nunca fue solo salvar a Israel, sino que Israel fuera el canal del mensaje divino al mundo entero. Cuando Israel como nación no cumplió su misión, Dios no cambió el propósito, sino que cambió el instrumento operativo. Ahora la iglesia, compuesta de judíos y gentiles creyentes, sería el instrumento de Dios. Por tanto, sí hubo un reemplazo de la administración del mensaje, pero no del pueblo del pacto. En términos bíblicos, el pueblo sigue siendo el mismo en esencia, los que pertenecen a Dios por la fe. Pero el instrumento administrativo cambia de una nación a una asamblea global de creyentes. Cristo dijo: el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. Jesús no dice que Dios reemplazaría a Israel para siempre, sino que la responsabilidad de representar su reino pasaría a otros, a una comunidad de fe fiel abierta a todas las naciones. Esto es un relevo de función, no una cancelación del pacto. Israel fue llamado reino de sacerdotes y nación santa, y Pedro aplica ese mismo lenguaje a la iglesia. Le dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Es el mismo llamado transferido a un cuerpo más amplio que incluye tanto judíos como gentiles. No es un nuevo pueblo, sino que el propósito se ha extendido. Es el mismo propósito y se ha extendido. El instrumento cambió de una nación étnica, pasó a una comunidad de fe universal, la iglesia, pero el propósito siguió siendo el mismo: redimir al mundo. Oseas 2:23 expresa con palabras proféticas: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Pablo cita ese texto en Romanos 9 para mostrar que los gentiles, aunque estaban fuera del pacto, ahora son llamados pueblo de Dios. Así, el plan divino no reemplaza al pueblo original, sino que lo amplía. Dios pasa la antorcha, pero la llama sigue siendo la misma. Uno de los textos más debatidos es Romanos 11:26. Y luego todo Israel será salvo. Algunos interpretan este texto como que significa una conversión nacional masiva del Israel literal en los últimos días. Pero esto plantearía una dificultad. ¿Forzaría a Dios a toda una nación a creer? Eso iría contra el propio carácter de Dios, porque la salvación siempre ha sido por fe individual, no por etnicidad ni por decreto colectivo. Por ejemplo, Jesús lloró por Jerusalén precisamente porque ellos no quisieron. Eso demuestra que Dios deja la elección al hombre y no la fuerza. Y en ningún lugar la Escritura enseña que Dios coaccione a un grupo entero para creer. Por tanto, la restauración nacional automática no encaja con el carácter de Dios ni con el patrón bíblico de la salvación. El contexto de Romanos 11 sugiere otra lectura. Si creyéramos que todo Israel se refiere a la nación entera de Israel, también deberíamos creer que, al decir
La plenitud de los gentiles, esto se refiere a todas las naciones del mundo. En este caso, Dios estaría forzando al mundo entero a creer. La plenitud de los gentiles no se refiere a todos los gentiles sin excepción, sino a todos los que creen. Por lo tanto, todo Israel debe entenderse también como el conjunto total del pueblo de Dios, formado por judíos y gentiles redimidos. Pablo lo aclara en Romanos 9:6. No todos los que descienden de Israel son Israel. Así que todo Israel no es una nación futura, sino el Israel espiritual, el cuerpo de creyentes de los fieles de todas las edades. Cristo derribó la pared intermedia para de ambos pueblos hacer uno solo. Usando el lenguaje metafórico de este capítulo, en este caso, todo Israel sería todo el olivo, incluyendo las ramas injertadas, pero no incluye a las ramas cortadas, ni fuerza a esas ramas cortadas a ser injertadas nuevamente. En Cristo el pueblo de Dios no se define por la sangre, sino se define por la fe. La historia bíblica muestra que Dios nunca cambió su propósito, siempre quiso tener un solo pueblo fiel, redimido y lleno de su espíritu. Lo que cambió fue el instrumento, primero Israel, luego la Iglesia Universal, pero el pacto, la promesa y el llamado siguen siendo los mismos, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. En Cristo todos, judíos y gentiles, somos un solo cuerpo, herederos del mismo pacto y participantes de la misma esperanza. No hay reemplazo, hay redención. No hay separación, hay unidad. No hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Si te interesa conocer más de las verdades de la Biblia, suscríbete a este canal y comparte este video. Y pon también tus comentarios abajo. Sigamos investigando juntos lo que realmente enseña la palabra de Dios.